El Señor les bendiga, hermanos. Si abren sus escrituras a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, vamos a leer nada más el verso 18. Obedecer por temor o por amor. El título de nuestro mensaje de hoy, obedecer por temor o por amor. Primera carta de San Juan, capítulo 4, verso 18. Dice, hermanos, así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pueden sentarse, hermanos. Dicen, hermanos, los expertos en la conducta humana, que lo que aprendemos de niño lo aprendemos para toda la vida. Es decir, no se borra nunca, sea bueno o sea malo. Desafortunadamente, todo lo que ponen en la mente de un niño permanece a lo largo de la vida. Los mayores van incorporando en nuestra mente y en nuestro corazón una serie de interpretaciones acerca de la vida que ya nunca desaparecerá y que de alguna manera ejercerá en nosotros su influencia para siempre. Un ejemplo de esos principios es la obediencia. Todo padre de familia se asegura de que sus hijos vayan paso a paso aprendiendo acerca de la obediencia. Aprender obediencia es importante porque en la vida, todos lo sabemos bien, todos estamos sujetos a normas, reglas, leyes, principios que todos debemos obedecer. De manera que si no nos es enseñada la obediencia, seguramente que vamos a tener problemas para adaptarnos a la vida. Todo comienza, hermanos, con la obediencia a nuestros padres. Es lo primero que se nos enseña. Sigue con la obediencia a los maestros en la escuela, a las autoridades en general, y llega hasta la obediencia a Dios. A todos, hermanos, se nos ha enseñado la obediencia en ese proceso. Aunque todas esas formas de obediencia son importantes, no hay duda que ninguna de ellas tiene más trascendencia en la vida de un ser humano que la obediencia a Dios. Pero el apóstol Juan, en este versículo que hemos leído, nos dice que a Dios le podemos obedecer por dos razones. Por una de dos razones. ¿Cuáles son esas razones por las cuales podemos obedecer a Dios? En primer lugar, dice él, podemos obedecer a Dios por temor al castigo. Juan dice claramente en este pasaje, porque el temor lleva en sí castigo, con lo cual está diciendo que el que desobedece sabe que será castigado o cree que será castigado y no quiere ser castigado. El miedo al castigo hace que se respeten las leyes de los hombres y las leyes de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos en la televisión algunos anuncios que advierten a las personas que manejan bajo la influencia del alcohol de los altos costos económicos que puede tener esa falta. Con esto están sembrando de alguna manera un temor a la pérdida, un temor al castigo, y esperan que con eso se reduzca el número de personas que se atreven a desafiar la ley en ese sentido. Generalmente, hermanos, este principio de obedecer por temor se aprende en la niñez. ¿Quién no recuerda al padre diciéndole: si haces algo malo te voy a castigar, y si haces algo bien entonces te voy a dar un premio, entonces te voy a llevar de paseo, entonces te voy a llevar al cine, qué sé yo? Pero el hecho es, hermanos, que generalmente desde la niñez se nos enseña a todos que si desobedecemos vamos a tener un castigo. Cuando eso sucede, la motivación para obedecer es el miedo. El error de este método, hermanos,
es que los niños obedecen por miedo. Es que los niños aprenden, y todos aprendimos en algún momento a obedecer por miedo. No son pocas las historias de hijos que aseguran que no hacían esto o aquello porque mi papá me mata, porque el papá o la mamá eran estrictos en todas estas cosas. Es decir, fijémonos bien en esto, ellos obedecían por temor, ellos obedecían por miedo, pero no había en ellos convicción de obedecer. No había en ellos un principio de vida que incluyera la obediencia. Todo lo que había era miedo, todo lo que había era temor. Esto es algo así, hermanos, como cuando el papá está regañando al hijo y le dice: siéntate. Él no se quiere sentar. Siéntate, que te sientes, te digo. Finalmente se sienta, pero el niño dice: pero en mi corazón estoy parado. Es decir, teme el castigo, pero no incorpora un principio de vida que incluya la obediencia. Es decir, no hay en su alma convicción de que en la vida hay que obedecer muchas de las reglas que están establecidas, que la vida es así, y que en la medida en que una persona se adapta a la obediencia a ciertas leyes o reglas, su vida será menos complicada. Pero cuando todo se mueve alrededor del miedo, no se incorpora ese principio de vida. Simplemente se tiene miedo y se obedece por temor. ¿Por qué decimos que esto no es lo más recomendable? Porque todos nos hemos dado cuenta de que cuando el niño va creciendo y llega a la adolescencia, el miedo se va. Y cuando el miedo se va, entonces ya no le obedece a nadie. El miedo se fue con la adolescencia, y hay algunos que desafían a los padres y le dicen: pégame, pero me da duro. Es decir, hermanos, ya no temen a nada, ya no temen al castigo, ya no temen a nadie, y entonces la obediencia por miedo fracasa. La obediencia por miedo termina, y entonces aquel jovencito, aquella jovencita se vuelven incontrolables, ingobernables, y comienzan a generar graves problemas de conducta. ¿Qué fue lo que pasó? Todo iba bien hasta que el adolescente se libera del miedo, y entonces viene un tiempo de rebeldía terrible. Parecía que aquel niño o aquella niña estaban bien educados, y algunos padres se enorgullecían de haber educado tan bien a sus hijos que las mamás dicen: yo a este solo lo vuelvo a ver y ya sabe. Y uno dice: lo he hecho bien, he educado bien a mi hijo. Pero cuando llega la adolescencia, usted lo vuelve a ver, le grita, le dice, y no le obedece a nadie. ¿Por qué? Porque obedecía por miedo. Y cuando el miedo se fue, la desobediencia se instala para gobernar la vida de aquel niño. Es entonces cuando reconocemos que estos niños no incorporaron principios de obediencia, convicciones de obediencia, que no incorporaron valores, que en realidad no fueron educados. Parece que obedecer de esa manera es un recurso bastante imperfecto y solo surte efecto mientras exista el miedo. Mientras exista el miedo, la persona obedece, pero si el miedo se va, la desobediencia comienza a gobernar a esa persona. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque nosotros, como hijos de Dios, también podríamos obedecer por miedo, y eso sería lamentable. Tenemos miedo a que Dios nos castigue, y por eso nos congregamos. Es posible que algunas personas todavía se congregan porque tienen miedo a que Dios los castigue. ¿Cuándo aprendimos eso? Pues desde la niñez. Cuando desobedecíamos algo, nos tropezábamos y nos caíamos, nos decían los papás: Dios te castigó por desobediente. Y empezamos a entender a un Dios
que nos castiga por cada uno de los errores que cometimos, y le comenzamos a tomar miedo y comenzamos a sentir miedo de ese Dios. Y por eso muchas veces hasta el día de hoy, por eso lo decíamos al principio, muchos de estos principios equivocados que se nos enseñaron en la niñez siguen teniendo vigencia hoy en nuestra vida. Y qué peligroso sería que todavía estuviéramos en la casa de Dios hoy que ha comenzado a hacer frío y que cuesta tanto levantarse temprano, y llegar a la iglesia simplemente por miedo. Por eso le servimos al Señor, por eso asistimos fielmente, por eso participamos de todas las actividades de la iglesia, pero no nos damos cuenta que el servir y obedecer de esa manera es terriblemente desesperante. Estamos en el culto, cuando estamos en el culto por miedo, estamos en el culto orando, pero orando para que se termine y nos podamos ir a la casa, al descanso, al paseo, a ver el partido, hasta cuando juegan esos equipillos, lo que sea, ¿verdad? Pero la gente quiere irse, quiere que termine todo para volver. Ya cumplí y ahora a divertirme, ahora lo bueno, ahora lo que vale la pena. Es terrible obedecer a Dios de esa manera. Servir a Dios de esa manera, hermanos, es un acto que no nos llena, que no nos satisface, que no nos anima, que no nos llena de vitalidad, que no nos llena de vida, sino que es aburrido, cansado, rutinario, pesado, es obligatorio. Es algo que tenemos que hacer porque ni modo, hay que hacerlo. Es domingo y hay que cumplir. Es doloroso vivir una vida cristiana de esa manera. Cuando obedecemos y servimos a Dios de esa manera, nuestra vida se vuelve insufrible. Es tan pesado servir al Señor, es tan difícil servir al Señor, es tan trabajoso servir al Señor. Servir por miedo es una frustración grande y significa que no hemos cambiado nada desde que recibimos a Cristo. Significa, hermanos, que aún no hemos entendido que somos fieles a Cristo, que le servimos a Cristo si le servimos porque Él nos ha amado. No hemos incorporado en nuestra mente y en nuestro corazón que si tenemos el privilegio de servir al Señor es porque Dios ha sido misericordioso y ha querido que seamos contados entre aquellos que extienden su reino en esta tierra. Pero cuando no hemos incorporado estos valores y estos principios, entonces servir a Dios es una carga pesada, es una carga terrible, es una carga insoportable. Demostraría esto, hermanos, que aún estamos en la etapa de la niñez en nuestra vida cristiana, que después de quién sabe cuántos años de estar en la iglesia, todavía seguimos siendo niños. Y no hemos llegado a crecer en el conocimiento de quién es nuestro Dios, a crecer en el conocimiento de que a nuestro Dios no se le debe de tener miedo, porque nuestro Dios, el Dios revelado en las Escrituras, no es un Dios que quiera aterrorizar a nadie, es un Dios que quiere amar a todo aquel que se acerca a Él. Por lo tanto, deberíamos tener confianza en Él y alegrarnos de poder estar en su casa, alegrarnos de poder servir en la obra del Señor, alegrarnos de tener una parte en el plan de Dios para redimir a este mundo. Mientras no superemos ese temor, hermanos, el temor lleva en sí, dice Juan, su propio castigo. Mientras no superemos ese temor, seguir a Dios, servir a Dios, ser fiel a Dios será prácticamente un castigo y no una fuente de gozo, una fuente de alegría, una fuente de satisfacción. Hasta que aprendamos a amar a Dios, el amar a Dios echará fuera el temor. Amén. En segundo lugar, podemos obedecer por amor a Dios. Juan ha dicho, en el amor no hay temor.
El amor no teme, el amor no tiene miedo, el amor no se aterroriza, el amor es confianza, el amor es seguridad, el amor es certeza de que hay un sentimiento a favor nuestro, que es el amor de Dios. Pero sin amor, el temor reina en la vida de las personas. El apóstol Juan con estas palabras está diciendo que el amor y el temor son dos emociones que no pueden sobrevivir juntas. O se ama o se teme, pero no las dos cosas. Por eso yo no entiendo y no puedo ayudar a algunos hermanos que le temen a sus esposas. Porque el amor y el temor no son compatibles. Si una persona ama, no tiene temor. Si una persona teme, no puede amar. Es una lógica que nos está presentando aquí el apóstol Juan. Cuando una persona ama a Dios, le deja de temer. Cuando una persona se da cuenta de cuánto Dios le ha amado, deja de tenerle miedo. Ese miedo que nos enseñaron desde la niñez. Deja de creer en ese Dios que nos enseñaron de niños, ese Dios que castiga, ese Dios que cobra todas las desobediencias nuestras. Y comenzamos a descubrir un Dios muy diferente. El Dios verdadero, el Dios revelado en las Escrituras, el Dios que solo sabe amar. Pero es hasta que le conocemos a Él que vamos perdiendo ese miedo. Cuando somos libres de miedo, dejamos de servir a Dios de esa manera aburrida, de esa manera rutinaria. Y lo hacemos por gratitud, lo hacemos por convicción, lo hacemos porque hemos entendido cuánto amor hemos recibido de ese Dios. Entonces dice el apóstol Juan, cuando eso sucede, somos perfeccionados en el amor. La última línea del versículo que leímos dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aclaremos una cosa, la palabra perfeccionar en la Escritura no significa ausencia de defecto. Lo que significa perfección en la Escritura es estar listo, completamente listo para realizar una tarea. Eso es lo que significa perfección en la Escritura. De modo que lo que Juan está diciendo es, el que no ama no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, el amor que sienta por Dios no es suficiente para que pueda realizar la tarea que Dios le ha encomendado con gozo, con alegría, con paz, con entusiasmo, con expectativas, porque no ha sido perfeccionado todavía, porque no ha sido plenamente capacitado todavía para poder realizar esa tarea. Quiere decir, hermanos, que lo que nos deja a cada uno de nosotros perfectamente capaces de hacer la obra de Dios es el amor a Dios. Tenemos que ser perfeccionados en el amor. Cuando le servimos por amor, lo hacemos con gozo. Entonces, hermanos, descubrimos que servir a Dios no es un trabajo pesado, no es un trabajo aburrido, no es un trabajo cansado. Todo lo contrario, el servir a Dios nos llena de fuerza, el servir a Dios nos llena de vitalidad, el servir a Dios le da sentido y propósito a nuestra vida. Cuando le servimos a Dios por amor, hasta somos capaces de soportar a algunos hermanos que son insoportables. Pero solo hasta que lo hacemos por amor. Cuando el amor, hermanos, está en nosotros, eso nos hace capaces de realizar toda la obra del Señor con sus cosas buenas y con sus problemas y sus dificultades. Y nada de eso nos derrota, y nada de eso nos vence, y seguimos adelante y nos gozamos sirviéndole a Dios.
y nos gozamos haciendo el servicio en la obra del Señor. Pero esto sucede porque hemos aprendido a amarle a Él. Ese compromiso de amor es un compromiso de amor, no es un compromiso de miedo. Es un compromiso que nace de la convicción de saber que es un privilegio grande ser contado entre los que le sirven a Dios. Cuando somos perfeccionados en el temor de Cristo, nuestras vidas cambian verdaderamente. Nuestras convicciones permanecen, pase lo que pase. Nuestras convicciones se hacen firmes, echan raíces y en momentos difíciles permanecen a pesar de todo. Ya no damos un paso atrás porque ya hemos establecido un compromiso con Dios, pero un compromiso en base al amor y nunca al temor y nunca al miedo. Cuando amamos a Dios, somos libres del miedo. ¿Y quién no quiere ser libre del miedo? Vivir con miedo es terrible, vivir con miedo es aflictivo, vivir con miedo es angustioso, pero vivir en el amor de Dios es la acción más liberadora del alma humana. Por eso, hermanos, es que tenemos que conocer más y mejor a ese Dios de nuestra salvación, porque en la medida en que le conozcamos, iremos descubriendo cuánto nos ha amado. Y en la medida en que descubramos cuánto Él nos ha amado a nosotros, en esa medida comenzaremos a amarle nosotros a Él. Y en amarle a Él está nuestra libertad del temor. En amarle a Él está nuestra libertad del miedo. En amarle a Él está la posibilidad de que servirle a Dios sea una fuente de gozo, de alegría, de entusiasmo, de buena voluntad y no una actitud cansada, terrible, pesada. Depende de nosotros de cuánto aprendamos a amar al Señor. En conclusión, hermanos, examinemos nuestras motivaciones al seguir a Dios. Asegurémonos de seguirlo por amor y nunca por temor. Y cuando le sigamos por amor, cualquier miedo se va a ir de nosotros. No permitamos que la falta de compromiso con nuestro Salvador nos condene a una vida cristiana rutinaria y aburrida. Descubramos la emoción de ser fieles a Dios. Descubramos la emoción grande y liberadora de actuar en nuestras vidas con plena libertad, sin temor a nada y confiando plenamente en el Dios de nuestra salvación, amándole intensamente porque Él nos amó primero. Vamos a orar.